permítanme hacer algunos apuntes sobre lo que hemos escuchado y hemos aprendido esta noche. Primero, se trata de crisis, pero hay que distinguir qué crisis. Yo personalmente sostengo que hay tres clases de crisis: crisis de gobierno, crisis de instituciones y crisis de sistema. La crisis de gobierno es la crisis de un mal gobierno. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a que se señale, se deteriore y se lastime a la democracia por los malos gobiernos, independientemente de que sean de izquierda o de derecha. Lo que los pueblos quieren son buenos gobiernos, y los buenos gobiernos son aquellos que les resuelven sus problemas, que son muy sencillos en el siglo XXI. La gente quiere empleo, la gente quiere educación para sus hijos, la gente quiere seguridad para vivir donde ha elegido vivir, y la gente quiere salud para poder prorrogar lo más que pueda esa vida. O sea, el primer tema que yo planteo es que hay que distinguir la crisis de gobierno. La crisis de instituciones puede no funcionar de manera totalmente imparcial el Poder Judicial. Puede que el Poder Legislativo tenga en determinado momento una mayoría o una penetración. Puede que algún sistema institucional, la Contraloría, el Banco Central, los órganos electorales tengan defectos, y eso es crisis institucional. Pero la crisis de sistema es la crisis que señala a la democracia como un mal mecanismo de organización social, y es la que ha sido deliberadamente preparada y manejada como proceso conspirativo durante este siglo, por lo que conocemos hoy día como socialismo del siglo XXI, castrochavismo. Expertos, manipulando el Foro de Sao Paulo y digitados desde Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en producir crisis de gobierno para transformarlas rápidamente en crisis institucionales y terminar con crisis del sistema para proponer de inmediato asambleas constituyentes y llevar al país a una situación de descalabro total. Un ejemplo concretado: Bolivia, a partir del golpe de Estado del 2003, con todo este proceso hasta el momento en que se impone con masacres y con violencia, certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el informe del 21 de diciembre del año pasado sobre la masacre del Hotel Las Américas, y recién destapado hace unas semanas, se impone una situación de destrucción de la República, del Estado y de la nación boliviana. Un proceso frenado hasta ahora, el de Chile, donde con el mismo discurso convierten en el gobierno del presidente Piñera un problema de gobierno, pasajes del metro, en un problema de instituciones, y terminan con el problema del sistema. Van a su asamblea constituyente y el 4 de septiembre pasado el pueblo rechaza por cerca del 62% la pretensión de hacer de Chile un Estado plurinacional con 11 naciones, destrozar el sistema de seguridad que tienen con carabineros, y entre los que rechazan con más fuerza están las poblaciones cuyos nombres se han utilizado para ese proceso conspirativo, como por ejemplo los mapuches. Es en las poblaciones mapuches donde más voto hay de rechazo a esa propuesta de constitución plurinacional. Entonces, con este pequeño marco de referencia, ¿dónde está el Perú? El Perú está en una situación conocida por todos, que cuando llega a la presidencia el señor Pedro Castillo plantea que quiere hacer un Estado plurinacional, reformar la Constitución, nacionalizar el gas y ampliar los cultivos de coca ilegal. Y tiene como asesor principal a Evo Morales, al punto en que en determinado momento de ese proceso el pueblo y la política peruana rechaza la presencia de Evo Morales como interventor, pero llega otro, el actual embajador de Cuba en el Perú, que es el señor Rafael Zamora, Rafael Gallo Zamora, que fue el embajador que organizó, sostuvo y llevó adelante la dictadura en Bolivia. Y él es el embajador de Cuba hoy día en el Perú. Dichos esos datos, vamos
al tema de la Organización de Estados Americanos, porque ¿saben? No se puede hacer análisis, no se puede hacer política sin la observación de la realidad objetiva. Y lo que les acabo de plantear son datos de la realidad objetiva totalmente verificables. En las Américas hay una América dictatorial liderada por Cuba que agrede a la democracia y la quiere destrozar, y que está siendo frenada en Chile, que está siendo frenada en el Perú y que no logra avanzar en Colombia, pero que tiene países sometidos con terrorismo de Estado, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Vamos al sistema interamericano y a la Carta Democrática Interamericana. Yo personalmente creo que la puesta en marcha de lo que es el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, o sea, la solicitud de asistencia y de aplicación de la Carta, es una extraordinaria maniobra política para sostener al presidente Pedro Castillo en su situación de debilitamiento, agotamiento y evidencia pública de 6 paquetes de delitos por crímenes cometidos en el ejercicio de sus funciones. Extraordinaria maniobra. Pero es una extraordinaria maniobra que abre posibilidades también magníficas. Primero, al fin, la Carta Democrática Interamericana es puesta en marcha por aclamación en un órgano político que es el Consejo Permanente, porque les quiero recordar, este no es un tema del secretario general. El secretario general depende del Consejo Permanente, que está integrado por todos los embajadores de los países miembros, que cuando se plantearon temas como estos respecto a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia ni se llegó a plantear, miraron a otro lado y nunca se levantaron con ese entusiasmo. Bien, cuando mañana venga un pedido sobre Nicaragua o un pedido sobre El Salvador, se espera el mismo rumbo, porque si no, ahí habrá una crisis realmente seria. Otra de las oportunidades magníficas que abre esto es que esa comisión que va a viajar al Perú, de acuerdo al artículo 18 que se va a aplicar, dice: cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político, institucional, democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente, en este caso el Consejo Permanente, podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática. Si las cosas se hacen bien, yo no creo que este informe vaya a proteger al señor Castillo. Tendrá que proteger la democracia, la institucionalidad y la vigencia de la ley en el Perú. O sea que yo no estaría preocupado con esas voces que hemos escuchado hoy día de periodistas, de políticos, de académicos, de gente que hace movilización social, de representantes de los sectores de la sociedad civil peruana, a los que hemos invitado hoy día, por la presencia de la comisión. El reclamo o el pedido de la doctora Lourdes Flores de decir que vengan con oídos de escuchar y con ojos de ver, no tienen más remedio, Lourdes, de hacer eso, porque están bajo la lupa de todo el sistema interamericano. Y al fin, la Carta Democrática Interamericana está utilizando sus mecanismos con un propósito que a mí me parece una gran maniobra política de parte del socialismo del siglo XXI, que es el que soporta a Pedro Castillo, pero con resultados que pueden ser extraordinarios en el sentido inverso si se preservan evidentemente los principios, las instituciones y los elementos esenciales de la democracia. Una cosa que nos va a llevar, porque vamos a seguir este interesante proceso de la comisión, del viaje, del informe y cuánta cosa hay, con gran interés, vamos a llegar en algún momento al entendido de que la Carta Democrática Interamericana necesita ser fortalecida. Porque entre las cosas que ha permitido esta rápida maniobra está el consentimiento del gobierno del Perú. O sea, es el gobierno del Perú el que ha pedido y el que ha consentido. Esto no pasaría si se opone en el caso de Bolivia, por ejemplo, el gobierno de Bolivia, no pasa nada. Entonces, ese es un elemento que hay que desbloquear en el fortalecimiento de la Carta Democrática Interamericana y que todavía funciona en base a la soberanía absoluta que ha respetado este texto. Pero estamos avanzando y yo expreso
de verdad mi complacencia de esta discusión tan enriquecedora que demuestra la condición de pluralismo que tiene el Inter-American Institute for Democracy, y celebro la puesta en marcha de la Carta Democrática Interamericana a partir de lo que yo considero una hábil maniobra política, pero de eso está hecha la política, que puede generar un resultado extraordinario en materia de precedente para la defensa de la libertad, la democracia y el señalamiento de los crímenes, porque nadie puede ser crimen impunemente poderoso, peor, detentando o protegido por el sistema del poder, porque eso es la dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. No, la característica es la impunidad, por ausencia de Estado de Derecho, por ausencia de los elementos esenciales de la democracia. Nuestra esperanza en que la OEA siga avanzando y cumpla con la realidad objetiva, reciba la prueba y podamos tener una Carta Democrática Interamericana cada vez más fuerte. Muchas gracias.